Subiendo el Cerrito de la Virgen con nuestra guía Almendra. Nosotros venimos agitadísimos atrás. La juventud. Y ella como si nada. ¿Qué más pedir? Un sábado con la familia, comiendo en el patio. Gracias Johnny, gracias niñas. Y bueno, una vista espectacular. Tenemos el niño de San Juan todavía. Manso almuerzo. Manso almuerzo, dice. Con agua. Otra. La pata. La pata. Muy bien. Gracias por la visita. Gracias y nos vemos. Dale. Más vale que lleguen, Sí, no llegar, ya vamos a llegar. Van a llegar. Llegamos. Otro ligero cambio de planes. Lo que iba a ser bajar por la Ruta Nacional 7, empalmar con la 40 y seguir hacia el sur, se convirtió en este camino de ripio por recomendaciones locales acá en Las Vegas, y también un poco para evitar el tránsito que ya habíamos sufrido unos días desde Uspallata y lo que es la 40 en Mendoza. Decidimos tomar este desvío, acá le llaman la ruta de las carreras, que va hacia Tupungato. Dicen que es muy linda, de hecho ya tenemos lindas vistas del Cordón del Plata, como tuvimos desde todos estos días en Las Vegas. Y después, una vez que bajamos aquellos caracoles, ya descendemos hacia el Valle de Uco, que por lo que vimos es hermoso. Así que a darle nomás. 40 kilómetros de ripio para no perder la costumbre. Qué buena onda los muchachos. Vinieron a acompañarnos un tramito y hacerlo pasear un poquito al Apo. Necesitaba correr. Maravillosos los chicos. Johnny y toda la familia. Gracias. Apo, vamos. Mira que me llena de tierra, hermano. Está lindo el camino este, ¿eh? Ya casi. Allá
Camino de las Carreras une Las Vegas, departamento Luján de Cuyo, con San José, departamento Tupungato. La zona fue propiedad del capitán Pedro Escobar de Ibacache, corregidor de Cuyo entre 1620 y 1621. En el año 1632, Escobar donó las tierras a los jesuitas, quienes la trabajaron durante muchos años y la bautizaron con el nombre San Francisco de la Carrera, uniendo así la devoción por el santo a la palabra carrera, un vocablo utilizado para nombrar caminos que se han convertido en calles de tránsito. De allí proviene el nombre que se le ha dado a esta ruta de ripio rodeada de picos nevados, pampas y alamedas. Kilómetros hasta arriba en 2 horas y media de pedaleo. Y este es el mirador. Allá está Las Vegas. Y allá atrás está Potrerillos, el embalse, atrás de ese cerrito, y este todo el camino, la ruta provincial, con vistas al Cordón del Plata, la subida, y para allá, el descenso ya para el Valle de Uco, camino a Tupungato. Bueno, ya estuvo la subida, a ver si ahora viene bajada. Vámonos. El viento sonda, también conocido como Guairapuca o viento de las brujas por el ánimo negativo que desencadenan las personas, tiene una explicación científica, pero también otras más folclóricas.
bajada con mucho viento a favor y aún así no se puede pedalear. Y se nos viene esta nube de tierra. Cuenta una leyenda que un cacique huarpe llamado Huampi iba por la zona cazando animales de todo tipo, pero no por necesidad, sino por el placer de matarlos. Un día la Pachamama se lo reprochó y le dijo que cuando necesitara los animales para trabajar, obtener lana, cueros o comida, no habría nada más, así que debía dejar de hacerlo o tendría un castigo severo. La reprimenda surtió efecto por un periodo corto. Huampi volvió a la casa indiscriminadamente y con más saña, hasta que un día, mientras se encontraba recostado sobre un árbol, oyó un silbido e inmediatamente sintió un aire caliente que quemó su piel y que sacudía todo a su paso. Era la furia de la Pachamama y su castigo prometido en forma de huracán. Huampi desapareció envuelto en un remolino ardiente y polvoriento y fue condenado a vagar sin tiempo por los rincones de los Andes convertido en lamento. Desde entonces corre el sonda por estas tierras con voz casi humana. Uno de los perros que está allá adelante me mordió. Me dijo el chico que los dejan abandonados y que son se ponen un poco agresivos, no es que son agresivos. Pero ni es que lo fui a acariciar, nada, vino así corriendo y me mordió. Recién tenía la calza y no me lastimó tanto. El parte nocturno de hoy. Arrancamos el día en Las Vegas, nos despedimos de Johnny, el tiempo estaba muy lindo, estaba algo caluroso. Empezamos en subida en ripio, no lo sentimos muy malo, no sé si es que íbamos muy lento o el ripio estaba bastante bien, pero una vez que llegamos a donde empezaba a bajar, después de unos kilómetros que estaban buenos, el ripio empezó un desastre. La verdad, veníamos saltando, la bici de cruz sufrió bastante, de hecho mañana vamos a tener que ir a visitar a algún soldador me parece. Y bueno, entre los dos ripios que venimos agarrando en Mendoza, primero el de Uspallata y ahora este, no sé con cuál quedarme, sinceramente, creo que con ninguno de los dos. Sabemos que hay un tercer ripio después de Malargüe que no tiene muy buena fama, pero tenemos que conocerlos antes de opinar. Después nos empezó a agarrar, nos quedamos metidos adentro de una tormenta de tierra y había mucho viento, no sabíamos qué era, bueno, terminamos llegando a Tupungato y nos enteramos que sí, era sonda, por eso es esa tierra, lo único que no nos dimos cuenta tan fácil porque no teníamos el viento de frente y siempre estábamos acostumbrados a tenerlo de frente, lo tuvimos de costado y a veces de espalda. Y bueno, para terminar el día, en el camping me mordió un perro, la primera vez en todos estos años de viaje que me muerde un perro. Al menos nos pudimos bañar y lo que sí tuvimos que armar la carpa bajo un techito acá medio de costado porque como hay mucho viento, la verdad que está muy fuerte, nos dijeron que nos pongamos a resguardo de los árboles, que por ahí se caen ramas y así que bueno. Y ahora no queda más que dormir porque la verdad que fue un día largo. Ya me acuesto, apaga la luz porfa. Bueno, yo la apago. Chao.
Buenas noches. Chau, chau.